Mi Jesús, hoy, lunes 20 de diciembre del año 2021. Estamos en la cuarta semana del Salterio, el oficio feria privilegiada, el color morado. Hoy celebramos a Santo Domingo de Silos, presbítero. Domingo nació en el año 1005 en la villa riojana de Cañas, dominio entonces de los reyes de Navarra. Sus padres fueron Juan Manso y Toda. Sus primeros años los pasó como pastor de ovejas y luego tuvo tiempo y disposición para las letras y siguió la carrera eclesiástica como sacerdote. Aunque luego de su ordenación se retiró a la vida eremítica en uno de los valles de La Rioja. Sus milagros y prodigios fueron abundantes y sorprendentes. Murió el 20 de diciembre del año 1073. Oración colecta. Oh Dios de eterna majestad, cuya palabra inefable fue acogida por la Virgen Inmaculada al recibir el anuncio del ángel. Tú que la convertiste a ella en mansión de la divinidad, colmándola con la luz del Espíritu Santo, concédenos que también nosotros, a imitación suya, podamos abrazar humildemente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías, capítulo 7, versos del 10 al 14. El Señor mandó al rey Acaz: pide al Señor tu Dios que te dé una señal, sea en lo profundo del abismo o sea en lo alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pediré nada, no quiero exigir pruebas al Señor. Entonces le dijo Isaías: escucha, descendencia de David, ¿les parece poco tener cansados a los hombres que también quieran cansar a mi Dios? Pues entonces el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y el nombre que le pondrá será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del Salmo 23, versos del 1 al 6. Ven, Señor, Hijo de David, ven, oh Dios, con nosotros. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ven, Señor, Hijo de David, ven, oh Dios, con nosotros. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ven, Señor, Hijo de David, ven, oh Dios, con nosotros. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ven, Señor, Hijo de David, ven, oh Dios, con nosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz a un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán el Santo e Hijo de Dios. Además debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos lo que Dios nos quiere decir con esa palabra hermosa. Meditemos y guardemos en el corazón y tanto más ponerla en práctica. Hoy la Santísima Virgen María nos da aquí una lección hermosa de su disponibilidad, de su completa e irrenunciable entrega a la voluntad de Dios. Esto es lo que debemos aprender e imitar en nuestras vidas. Es algo que puede brotar de un alma que sabe y reconoce su lugar, tanto como el de Dios en nuestra existencia. Se trata de una gracia que debemos pedir cada día. Reflexionemos en esta palabra de hoy. Ante el desánimo del pueblo oprimido por sus enemigos y la incredulidad de su rey, de que el Señor salvaría de ellos a su pueblo, y queriendo más bien confiar en la ayuda de los reyes con quienes se había aliado, Ahaz prefiere mantenerse al margen de la oferta que Dios le hace de librarle de sus enemigos, pidiendo una señal para confirmar personalmente que en verdad el profeta Isaías está hablando en nombre del Señor. En medio de esta situación de incredulidad y desconfianza en Dios, Isaías pronuncia uno de los oráculos más importantes: Dios se convertirá en salvación mediante el Hijo de la Santísima Virgen, de una Virgen. Y aun cuando el oráculo se refiere a un niño de ese tiempo, la palabra de Dios ve más allá en su cumplimiento y contempla al Hijo de Dios nacido de María Virgen. Mediante él, el Señor se hará cercanía a nosotros. Dios tendrá rostro humano y en el Dios con nosotros recibiremos la auténtica dignidad de la persona humana. Ahora en nuestros tiempos, Dios mediante su iglesia sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como es su promesa, llevando a término su obra salvadora en el mundo. Ojalá y no presentemos ante los demás un rostro equivocado del Señor. El único santo, el hombre perfecto, ha subido al monte del Señor para ofrecerse él mismo en sacrificio agradable al Padre Dios para el perdón de nuestros pecados. Finalmente, Él ha entrado en el santuario
no construido por manos humanas, sino que es la morada de Dios, y ahí se ha sentado para siempre como su Hijo y como Rey nuestro. Los que pertenecemos a Cristo, por haber entrado en comunión de vida con Él mediante la fe y el bautismo, somos la clase de hombre que buscamos al Señor y venimos ante Él para convertir nuestra vida en una continua alabanza a su santo nombre. Puesto que amamos a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros, y como es que su voluntad que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, inclusive dando su vida para que tuviéramos vida. Tenemos la firme esperanza de que al final, junto con Él, entraremos a la casa del Padre, donde el Señor nos espera para hacernos participar de su misma herencia, la que le corresponde como a Hijo unigénito del Padre. El Hijo de Dios, encarnándose por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de la llena de gracia, ha llevado a su pleno cumplimiento las promesas hechas a nuestros antiguos padres, que el Señor nos libraría de la mano de nuestros enemigos. María, modelo de la iglesia creyente y totalmente confiada en Dios, ante el anuncio del ángel que le hace saber que ella ha sido la escogida para ser la madre del Mesías Salvador, da su sí, da su asentamiento humilde, sencillo y lleno de amor total a Dios, diciéndolo: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros peregrinos hacia la casa del Padre. Si en verdad queremos que el Señor habite en su iglesia, que somos nosotros, en nuestro corazón, hemos de aprender de María a escuchar la palabra de Dios, que nos anuncia no solo lo que hemos de saber, sino lo que hemos de vivir, pues la palabra que Dios nos da ha de tomar cuerpo en nuestra propia carne, de tal forma que no solo proclamemos el Evangelio con los labios, sino que nosotros mismos nos convirtamos en un Evangelio viviente para todos los pueblos. Por eso aprendamos a poner nuestra vida en manos de Dios para que Él haga su obra de salvación en nosotros y su iglesia peregrina prolongue en la historia la presencia salvadora de su Señor. En la Sagrada Eucaristía, Dios nuestro Padre nos reúne en torno al Dios con nosotros, Dios que se ha encarnado en la Santísima Virgen María para salvarnos del pecado, y el Señor se encarna en la Iglesia para convertirse en signo de su salvación para las personas de todos los tiempos y lugares que creemos en Él. Los que nos unimos para celebrar la Santa Eucaristía cada día, no solo lo hacemos para realizar un acto de piedad profunda, sino un acto de amor hermoso, de comunión de vida y de misión con el Señor. Él quiere enviarnos no solo a proclamar su nombre, sino para que vayamos como instrumentos de unidad entre Dios y la humanidad entera, y de unidad entre nosotros mismos. La Iglesia así se convierte en la humilde sierva de Dios, que no solo medita, sino que está dispuesta a dejar que la palabra de Dios se encarne en cada uno de nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Por eso podemos decir que así como Jesús es la palabra encarnada, así la iglesia, por su unión con el Señor, es la palabra que continúa su encarnación salvadora
en la historia, por voluntad de aquel que la unió a Él y la dejó en el mundo como un signo de su amor, de su bondad y de su salvación, diciéndonos: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Por medio de la iglesia, Dios sigue estando con nosotros de un modo concreto y encarnado. No es que el Señor en la eternidad se haya olvidado de nosotros, pues Él jamás nos abandona a quienes por amor ha llamado a la vida. Sin embargo, nos ha querido dejar un signo mediante el cual experimentemos su amor a la altura de nuestra capacidad humana, y ese signo es su iglesia, su única iglesia. El Señor, una vez concluida su misión temporal, no se ha alejado de nosotros. Él continúa con nosotros, en medio de nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Y su presencia no es solo en razón de que Él interceda continuamente por nosotros ante su Padre Dios, sino también porque continúa actuando de un modo real entre nosotros, por medio de quienes hemos hecho nuestra su vida y su misión, y hemos sido constituidos en iglesia suya, unidos a Él como las ramas al tronco y como los miembros del cuerpo a la cabeza. Ojalá y en un amor fiel, junto con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, aprendamos a decir: henos aquí como siervos tuyos, Señor, hágase en nosotros conforme a tu palabra. Ojalá y no vayamos a hacer a un lado en nuestra vida esa voluntad de Dios, de tal forma que dejando sus caminos nos vayamos a convertir en un signo de destrucción de la presencia del Señor en nuestro prójimo, por haberle destruido su fe o haberle deteriorado su esperanza. Procuremos estar abiertos y despiertos al Espíritu de Dios para que Él nos guíe, nos conduzca como siervos fieles y esforzados en la construcción del reino de Dios entre nosotros. Roguemos a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de ser en todo fieles a su voluntad santísima, de tal manera que el Espíritu Santo vaya formándonos día a día como hijos en el Hijo, para que continuemos su obra de salvación en el mundo, hasta lograr que algún día todos participemos de la salvación que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Que nuestro sí sea constante, permanente, de entrega y sumisión al Señor. Amén. Hoy el lunes dedicado a orar por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Un bendecido lunes para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.